¿Sientes que estás haciendo todo bien y aún así te sientes agotado? Yo también estuve ahí. Soy Lucía y esto es Seamos Realistas, un espacio donde analizamos lo que se dice en redes, lo aterrizamos con evidencia y lo convertimos en herramientas reales para tu día a día. Porque todos podemos ser nuestra mejor versión siempre y cuando seamos realistas. Hola, te doy la bienvenida a Seamos Realistas, tu podcast de confianza. Antes de empezar me gustaría hacer un disclaimer. Es la cuarta vez que intento grabar este vídeo de hoy, pero tengo una nueva gatita, es un bebé, y bueno, pues si la dejo sola y no me ve, se pone a llorar y a gimotear y a darle a la puerta y se escucha bastante en el vídeo, así que la tengo aquí dentro del salón. Si dentro de un rato veis una pelusa, el que sea que me esté viendo por YouTube o que me esté viendo por vídeo, si ves una pelusa blanca saltar por aquí, no pasa nada, esquizas. Si oyes un gemido o un maullido, esquizas. Y sí, y espero que el dinero que me gasté en este micrófono merezca la pena, pero si oyes los golpecitos que hay por detrás, esquizas. Yo no puedo hacer nada, es ingobernable. Pero bueno, vamos con el episodio de hoy, si te parece. Estamos ya terminando el año, no queda nada para que el 2025 se termine. Y a mí esta temporada me gusta hacer un pequeño repaso de cómo ha ido el año. De qué he hecho, qué no he hecho, qué he aprendido, qué cosas no quiero repetir. Pero este año le estaba dando una vuelta, lo he estado enfocando de una manera distinta. Y este año yo siempre te recomiendo que tengas una agenda de reflexiones, porque es algo que yo llevo haciendo desde hace muchísimo tiempo y que a mí me está funcionando muy bien. Y el caso es que este año, en vez de mirar hacia el inicio del 2025 y ver todo lo que he aprendido y todo lo que he avanzado, este año también me he puesto a mirar mis cuadernos de reflexiones de años pasados. Y cuando hablo de años pasados me refiero a inicios del 2025, desde 2020 que diga. Y entonces, claro, me puse a investigar en el 2020, empecé a ir a años mucho anteriores y acabo de fijarme o acabo de ver un patrón en mi vida que no me había dado cuenta hasta ahora y que me gustaría compartir contigo porque creo que más de uno y más de una se va a beneficiar de lo que he aprendido esta vez. Así que voy a empezar a contarte un poco las historias, así a grosso modo, de mi vida y a ver si tú también ves ese patrón, ¿vale? Bueno, todo empieza en mi adolescencia, tendría unos 14, 15 años y yo empecé a salir con un chico. Durante la relación con este chico yo me volqué en que la relación saliera bien, en que estuviésemos bien. Y esto significó pues dejar de lado un montón de amistades, dejar de ir a eventos sociales y demás por este chico. Era fin de semana, íbamos a sus partidos. Él tenía una fiesta o un plan, yo iba, aunque mis amigas tuviesen otro plan. El caso es que eso, durante toda esta relación, que fueron 2 años y medio, yo dejé de lado un montón de relaciones y un montón de cosas que a mí me gustaba hacer para que este chico o para que la relación con este chico saliese bien. Luego, claro, ¿qué pasó? Como en todas las ocasiones que te enfocas y vives, bueno, te desvives por una relación, cuando esa relación terminó, pues resultó que me encontré con muy pocas amigas, teniendo que volver a trabajar en mi relación con mi familia porque había habido un montón de eventos familiares a los que yo no había ido y arrepintiéndome un montón de decisiones que yo había tomado para mi carrera y mi futuro profesional, que si no hubiera estado con él y hubiera pensado únicamente en mí, pues probablemente mi vida actual sería muy distinta. Y cuando lo dejamos, pues yo me arrepentí un montón de no haberme ido a estudiar fuera a Inglaterra, de haberme quedado en España por él, de un montón de cosas. Vamos con la segunda anécdota. Cuando yo empecé la carrera de AD y Marketing, mi objetivo era ser la mejor. Era ser la primera de la promoción. ¿Y esto qué suponía? Pues que gran parte del tiempo libre que yo tenía lo pasaba estudiando. Lo pasaba haciendo ejercicios, lo pasaba haciendo trabajos para subir nota, lo pasaba apuntándome a todo aquello que me diera más créditos. Pero claro, yo durante esta época también trabajaba como profesora de inglés en varias academias por Madrid. Esto quería decir que yo entraba por las mañanas a la universidad y por las tardes estaba dando clases extraescolares de inglés. Entonces me encontré con que yo estaba
enfocadísima en sacar buenas notas. Miento, no era sacar buenas notas, era sacar las mejores notas de mi promoción, de mi clase. Y esto me llevó a declinar un montón de planes con amigos en primero de carrera, me llevó a no irme a un montón de viajes de fin de semana y escapadas con gente de fin de semana porque cómo me iba a saltar las clases del viernes, tenía que ir a clase. Me llevó a tener que dejar de ir al gimnasio, de preocuparme por mi salud física porque no tenía tiempo para estudiar todo lo que tenía que estudiar, prepararme para el trabajo y además ser la primera de la promoción. ¿Y qué sucedió? Pues que cuando terminé el curso, yo creo que sería en mayo, y recuerdo que en primero de carrera me puse súper malita. Llegó el final del curso, hice el último examen el último día, me fui a mi casa y a la mañana siguiente me desperté con una bajada de defensas, súper malita, con fiebres, vómitos, o sea, estaba súper malita en mi casa. Y hasta ahí, bueno, pues yo dije, vale, no me puedo enfocar tanto, no me puedo volcar tanto en los estudios, tengo que mantener mi salud. Y al tiempo, pasado ya bastante tiempo, y más recientemente me ha pasado con el trabajo, que yo estaba enfocada en ser buena en mi trabajo, ser un referente. Había hecho un máster en una cosa que muy poca gente sabe hacer, entonces yo estaba todo el rato como intentando mejorar, salir adelante, salir de mi zona de confort. Y claro, ¿esto qué supuso? Pues que el tiempo libre que yo tenía, como pasaba tantas horas trabajando, pues el tiempo libre que tenía lo dedicaba a dormir, a descansar. Entonces dejé de quedar, por ejemplo, con un montón de amigas, primero porque por las tardes tampoco tenía tanto tiempo viviendo lejos de Madrid como para quedar con mis amigos que viven en Madrid. Y luego, además de no tener tiempo para estos amigos, cuando yo quedaba con mi pareja, yo estaba agotada. Yo lo que quería era quedarme en casa, ver una peli, no salir de casa porque estaba muy cansada. Tampoco mantuve mi rutina de ejercicios, intentaba mantener un poco la alimentación, pero pues había días que no me daba tiempo ni a cenar y entonces lo que hacía era prepararme un sándwich o comprar un sándwich de una máquina vending e irme a casa. Entonces, pasado un tiempo me he dado cuenta de que había un montón de áreas de mi vida recientemente que estaban completamente descuidadas. Que a mis amistades había gente con la que llevaba tiempo, muchísimo tiempo sin hablar, sin quedar con ellos, sin verles. Llevaba sin entrenar de seguido 2 o 3 días seguidos. Cuando he leído todos estos pasajes juntos estos últimos días, me he dado cuenta de la naturaleza multifacética del ser humano y de lo importante que es no centrarse o no cerrarse en un único pilar de nuestra vida. Y es que tal y como yo veo la vida de cada uno de nosotros se forma por varios pilares. Está el pilar familiar, las relaciones con tu familia, con tu pareja, con tus amigos. Está el pilar de la salud, ya sea pues una alimentación buena, mantenerse en forma, en movimiento, haciendo deporte, como la salud emocional, mantener límites, respetarse a sí mismo. Luego tenemos el área de lo que sería la persona, tu crecimiento personal, tus hobbies, el pilar creativo o el pilar liberador, por así decirlo, ¿no? En mi caso me he dado cuenta de que durante toda mi vida, en los momentos en los que yo estaba enfocada en un único pilar de mi vida, el resto de mis pilares se veían afectados. Y el problema es que yo no me daba cuenta de que estaba 100% enfocada en un pilar y abandonando el resto hasta que algo muy grave me pasaba. Como por ejemplo, pues cuando le dejé con este chico en la adolescencia, de repente me vi prácticamente sin amigas. Y sin amigos, y sin gente con la que hacer ningún tipo de plan. Cuando terminé primero de carrera con muy buenas notas y habiendo conseguido que un montón de mis alumnos de la Academia de Inglés aprobasen los exámenes de Cambridge, yo me encontré de golpe y porrazo con 3 días de fiebres y vómitos en mi casa sin poder salir de toda la tensión y el estrés acumulado durante ese año. Y más recientemente, con el tema del trabajo, me di cuenta de que me estaba enfocando mucho en el pilar laboral cuando de repente caí en la cuenta de que llevaba muchísimo tiempo sin ver a mis amigas y bueno, y obviamente tuve un toque de atención de mi pareja. Mi pareja me dijo, oye, yo creo que no es normal que llegues a casa todos los días cansada, triste, estresadísima, que no disfrutes de lo que hagas, que no quieras salir ni el fin de semana. Y ahí fue cuando me di cuenta de que, me estaba encerrando en una única faceta de mí. Y yo siempre he hablado del ejercicio del yo soy, de ese que hablamos en un episodio con Eva Argot, que es un buenísimo episodio, y yo siempre hablo del ejercicio del yo soy, que hay que hacerlo, que es muy interesante, porque efectivamente pues ves quién crees tú que eres tú. Y claro, sobre el papel
pues yo me pongo a hacer el ejercicio y yo soy una persona a la que le gusta tomarse el café calentito por las mañanas, yo soy una persona que ama a los gatos, yo soy feliz, yo soy alegre, yo soy. Y eso es un ejercicio que te hago fácil. Pero la realidad es que en el día a día, cuando yo me centro en algo, cuando yo me enfoco mucho en algo, se me olvidan el resto de mis pilares, se me olvida el resto de áreas de mi vida. Y este último tiempo lo he estado intentando dedicar a cómo solventar esta situación. Que ya empecé hace un tiempo cuando decidí dejar de trabajar en la Big Four en la que estaba y empecé a comprometerme más con regar todos los pilares de mi vida. Pero antes de llegar a cómo yo he estado trabajando, el no perderme en un único pilar de mi vida y en regar el resto de mis pilares, el mantener mi naturaleza multifacética, te voy a contar una cosa súper curiosa que ha sido gran parte promotora de que yo grabe este episodio hoy. Y es que en uno de los casos prácticos del máster nos han presentado el caso de un señor de, pues no sé si sería cerca de los 60, que estaba recién jubilado y presentaba síntomas de depresión. Y además de un montón de situaciones y de cosas que le estaban pasando alrededor de su vida, una de las cosas que él venía a decir era que ahora que estaba jubilado y llevaba un año jubilado, se había dado cuenta de que la vida para él ya no tenía sentido, porque durante 40 años fácil de su vida, lo único que había hecho era trabajar. Y gran parte de su día y gran parte de sus meses, de sus semanas, de sus años, estaban destinadas al trabajo. Estaban destinadas a un puesto laboral. Y se encontraba con 57 años, 57, 60 años, recién jubilado, con muchísimo tiempo libre, sin saber quién es, sin saber qué era lo que le gusta hacer el tiempo libre. Y el señor estaba, pues eso, con una depresión, porque uno de los motivos era que se había pasado toda su vida enfocado en el trabajo y ahora que no tenía el trabajo, no sabía qué hacer con su vida, ni con todo el tiempo libre que tenía. Y claro, y entre las reflexiones que he estado teniendo estos días de momentos de mi vida en los que me he centrado un montón en una cosa y el resto de mi vida se ha perdido, y el caso práctico de este hombre, no he podido evitar pensar en la cantidad de veces que nos metemos en una situación, ya sea en un trabajo, en una relación, en un hobby, y hacemos de esa cosa externa nuestra personalidad. Y es eso, ese hobby, esa persona, esa relación, ese trabajo, nuestra personalidad completa. Y claro, y no puedo evitar pensar en los efectos negativos que tiene el perderse a uno mismo durante tantísimo tiempo. Con esto, ni mucho menos quiero decir que vayas a entrar en depresión, que te vayas a perder a ti mismo, que vayas a dejar de saber quién eres, no. Con esto lo que estoy diciendo es que, y aunque me salga un poco fuera de el tipo de contenido que yo suelo hacer, que va más dirigido a el crecimiento personal enfocado al trabajo, al final todo en nuestra vida está correlacionado. Muchos patrones que repetimos en nuestras relaciones de amistad o en nuestras relaciones amorosas los repetimos en algunas relaciones con el trabajo, con algún cliente, con algún proveedor, con algún jefe, con algún compañero. Muchos de los patrones sobre, por ejemplo, establecer límites los repetimos tanto en casa como con nuestros amigos, como con nuestros jefes, en mayor o menor medida, pero los repetimos. Y a lo largo de muchos años de mi vida me he dado cuenta y he aprendido a las malas, por desgracia, que dar mucho de sí mismo, dar mucho de ti, desvivirte por una relación es malo. Porque te pierdes, porque dejas de saber quién eres, qué es lo que te gusta realmente, pierdes amistades, pierdes noción de quién eres. Y cuando sales de esa relación, muchas veces se sale a malas porque estallas, porque ya estás cansado de ser quien no eres. O no, o te dejan a ti y entonces te das cuenta de que tu mundo era esa persona, de que no te quedas sin amigos, de que de repente estás solo de verdad porque no has cuidado tus relaciones. Y eso yo creo que es un tema que todos lo sabemos. Eso es un tema que se habla, que hay 800.000 millones de podcasts, libros y divulgadores en las redes sociales que hablan sobre la importancia de no perderse dentro de una relación. Pero me parece que no se habla nunca de lo importante que es también no perderse en ningún otro aspecto de tu vida. Es importantísimo que si coges un hobby, no hagas de ese hobby tu personalidad. Que si tienes un trabajo, no hagas de ese trabajo tu personalidad. Porque en el momento en el que te desvives por algo, por una relación, por un hobby, por un trabajo, por un lo que sea, ese es el momento en el que tú te pierdes. Ese es el momento en el que el resto de las cosas de tu vida dejan de encajar. Y es cuando empiezan a aparecer los problemas. Ya sea porque te estás dejando a nivel salud, no estás yendo a entrenar, no estás moviéndote, no estás comiendo bien, no estás durmiendo lo suficiente. Y entonces pues empiezan a aparecer síntomas como
estrés, caída de pelo, granos, subida de peso, insomnio. Empiezan a aparecerte un montón de cosas, incluso fiebres, vómitos, como me pasó a mí en la carrera. Y es todo por perder el foco, que curiosamente y de manera completamente contraintuitiva, ¿no? No hay mejor foco que no enfocarse. A ver si puedo explicar esto un poco mejor. Las veces que a mí mejor me ha ido han sido las veces que yo he hecho el trabajo, he tomado acción, pero no he perdido de vista el resto de mis pilares. Por ejemplo, este proyecto, el podcast, lo que estás viendo ahora mismo o escuchando. Yo trabajo en esto, yo tengo un proyecto que quiero que salga a raíz de este proyecto que estoy montando, pero yo no pierdo, primero, mi pilar laboral, no pierdo el foco ahí tampoco, lo tengo ahí puesto. Y sé lo que tengo que hacer. No pierdo mi pilar de crecimiento personal ni de satisfacción personal. Mis momentos de creatividad, mis momentos de jugar con las gatas, aunque esté completamente dormida, pero mi momento de jugar con las gatas, de ponerme a coser, a pintar, a bailar. No pierdo mi pilar de las amistades y las relaciones, las sigo nutriendo, las sigo cuidando. Y ahora puedo decir que me va muy bien, que lo importante es que no perdamos de vista que somos seres multifacéticos, que no estamos creados, no estamos diseñados para hacer una única cosa, que está muy bien que seas médico, ingeniero, camarero, profesora, arquitecto, me da igual. Está muy bien que seas eso, pero tienes que ser otras muchas cosas más. Tienes que ser deportista, si es que te gusta el deporte. Tienes que ser creativo, si es que es lo que te gusta es hacer creatividades y manualidades y no sé qué. Tienes que ser alegre, feliz. Tienes que ser otras muchas cosas que no sean únicamente tu trabajo o tu hobby o tu relación. Porque tal y como pasa en las relaciones de amor, tal y como pasa cuando lo típico que te dicen, no, es que si entras en una relación no deberías dejar de ser tú misma, ni de hacer las cosas que te gustan, no deberías perder las amistades que tienes, los hobbies que tienes, tener momentos para ti y para ti mismo y para ti en tu soledad. Lo mismo pasa con el trabajo, exactamente lo mismo. No puedes volcarte única exclusivamente en el trabajo. Y entiendo que esto es algo complicado porque al final, salvo casos concretos, muchos de nosotros tenemos trabajos que nos ocupan mínimo 8 horas al día. Y luego sí, es cierto que es un tercio del día, ok, pero es que el otro tercio supuestamente lo deberíamos pasar durmiendo. Entonces al final, 2/3 del día se van durmiendo o trabajando. Y yo entiendo que es complicado que para las siguientes 8 horas que te quedan libres las dediques a otra cosa que no sea ir al trabajo, hacer la compra o encargarte de las cosas que tienes que hacer. Pero me parece tan importante no olvidarse de este punto, no olvidarse de la naturaleza multifacética del ser humano, porque de verdad que para mí no ha sido hasta que me he desenfocado, hasta que he abierto un poco más mi horizonte y he dicho, vale, mi vida no es únicamente el trabajo, tengo muchas otras cosas que hacer y muchas otras áreas de mi vida a las que les tengo que prestar atención y a las que tengo que nutrir, porque si no las nutro yo, no se van a nutrir y van a caer. Seguramente conozcas a alguien, algún ejemplo de este tipo de persona que se ha metido tanto en el trabajo, se ha desvivido tanto por entrar dentro del trabajo que se le ha olvidado el resto de áreas de su vida. Y es muy triste. O al menos a mí me parece muy triste porque, por ejemplo, tengo una amiga, ella es cirujana. Obviamente, aunque sus jornadas son extremadamente largas y su trabajo es extenuante, yo sé que siempre que puede y que tiene tiempo, sale a bailar, porque le encanta bailar. Ahí está nutriendo otro área de su vida. Y además sé que ella normalmente intenta quedar con sus amigos, si no es para desayunar, es para merendar, es para comer, es para cenar, es para verles, para charlar, porque yo soy una de esas afortunadas a las que me regala su tiempo, ¿no? Me parece precioso que una persona no se desviva por su trabajo, no se desviva por un único pilar de su vida e intente nutrir el resto de sus pilares. Igual no es todo el tiempo, porque mucho tiempo lo pasa trabajando, pero ya hay unos pequeños momentos en los que el resto de sus pilares los llega para que se mantengan estables. Tengo otra amiga que también ella es arquitecta, ella trabaja en obra. Y esta chica se despierta siempre súper pronto, trabaja muchísimo, pero no se desvive únicamente por su trabajo, porque luego tiene su club de rugby y va a entrenar y va a los partidos los fines de semana y tiene sus amigas y sus relaciones allí. Saca tiempo para sus otras amistades que no estamos dentro del mundo del rugby ni en la construcción. Son personas que yo valoro y admiro mucho porque teniendo trabajos complicados donde se suele perder la gente, donde se ve mucho el perfil de persona que se involucra muchísimo en el trabajo y que no acaba de dejar del todo el hábito del trabajo en su vida personal y nutren el resto de sus áreas vitales
para que se mantenga estable. Y es que al final, cuando hablo de pilares de la vida, me refiero a justamente eso, un pilar. Ponte una casa, o una mesa, o un templo, ¿vale? Tienes tus pilares puestos, montados y medidos perfectamente para que sostengan una estructura. Pero si uno de los pilares empieza a caer, o si 4 pilares empiezan a caer, por mucho que uno de los pilares sea súper fuerte, súper estable y lo tengas súper regado y súper cuidado, si el resto de los pilares los tienes dejados, sin regar, sin cuidar, sin mantener, la estructura entera se va a caer. ¿Y lo podrás mantener un tiempo? Claro que sí. Obviamente tu vida no se va a caer como si fuera una mesa, pero va a haber otras consecuencias, que igual no las ves hoy, pero las verás dentro de meses o incluso años. Y es cierto que, aunque todavía estoy trabajando yo misma en no desvivirme por ciertas relaciones o por ciertos trabajos, estoy haciendo un esfuerzo bastante considerable. Así que te voy a contar un poco qué es lo que estoy haciendo yo y lo que a mí me está funcionando por ahora. Y es algo tan simple y tan básico como comprometerme conmigo misma a tomar una pequeña acción, mínimo 2 pequeñas acciones al día para regar otras áreas de mi vida. Regar, mantener, nutrir, llamémoslo como queramos llamarlo, ¿vale? Pero nutrir otras áreas de mi vida que no sean únicamente la laboral. Por ejemplo, ahora mismo estoy de baja, entonces tampoco cuenta muchísimo porque estoy en casa. Pero bueno, al final estoy sacando un máster, estoy trabajando en el podcast, tengo otras inquietudes que cubrir, otros cursos que estoy haciendo, porque una se inquieta y entonces, pues bueno, esto es lo que hay, ¿no? Pero otros cursos para aprender de otras cosas que no tienen nada que ver con el crecimiento personal. Entonces ahora mismo mi situación vital tampoco es que refleje súper bien lo que yo he venido haciendo antes de empezar a estar en la baja. Pero bueno, te voy a contar un poco qué era lo que yo hacía o lo que yo estaba haciendo antes de mi baja. Yo me despertaba por las mañanas y lo que hacía en el coche de camino al trabajo era ponerme un podcast sobre crecimiento personal para nutrir esa parte mía más curiosa que está más interesada en temas del crecimiento personal. Luego, obviamente, estaba mi jornada laboral en la que yo trabajaba, yo hacía, yo deshacía, yo bla, bla, bla. Muchos de los días intentaba, si no era a mediodía, era al salir del trabajo, irme a entrenar, irme al gimnasio. A la hora de la comida yo estaba aquí en mi casa, me iba a entrenar. Que estaba en la oficina o visitando a un cliente y salía de trabajar, en vez de llegar a mi casa, paraba por el gimnasio primero. Imprescindible, súper necesario para mí. En mi caso, no estoy diciendo que lo tengas que hacer tú y que esto sea lo que tú tengas que hacer, pero para mí el ejercicio para la cabeza me viene súper bien. No hay nada que me ayude primero a dormir mejor, a estar más tranquila, a despejar la mente. Ahí ya van 2 cosas que yo hacía todos los días o intentaba hacer todos los días si era posible para mantener regados o para mantener nutridos otros pilares de mi vida que no fueran el laboral. En cuanto al pilar de las relaciones, de las amistades y la familia, yo intentaba todos los días escribir a una amiga o a algún amigo con el que no hubiera escrito. Y no me refiero a te mando un meme, no. Oye, ¿cómo te va? Oye, cuéntame. Oye, ¿cuándo nos vemos? Con mi madre, por ejemplo, intentaba quedar con ella todas las noches para cenar. O si no cenábamos, mínimo llamarnos y contarnos qué tal estamos, qué plan tenemos de vida. Y con mi pareja lo mismo. Con mi pareja, oye, ¿cuándo cenamos juntos? ¿Cuándo nos vemos? ¿Qué plan tenemos para el fin de semana? ¿Cómo estás? Me está pasando esto. Y es cierto que el pilar de los hobbies y de la creatividad para mí ha sido el pilar más complejo de establecer y de mantener nutrido, porque al final yo tiro mucho de la creatividad, de pintar, coser, hacer manualidades, entre tú y yo. Cuando llego a mi casa, después de un día entero de trabajo, de haber madrugado un montón, de haber ido al gimnasio, lo último que me apetece es sentarme a pintar un cuadro. Lo que quiero es cenar tranquilamente, darme una ducha y meterme en la cama a dormir. Entonces es cierto que ese pilar a mí me ha costado mantenerlo. Y que procuro que los planes que yo haga el fin de semana tengan que ver con esa parte más creativa que a mí me gusta nutrir. Por ejemplo, pues quedar a pintar tazas con alguna amiga, a hacer collares con vino ilimitado con alguna otra amiga. Bueno, después de esta breve pausa de no publicidad, pero bueno, de atención gatuna, lo que quería decir, si algo te tienes que llevar del episodio de hoy es que volcarte o desvivirte por una única cosa de tu vida, por un único aspecto de tu vida, es lo que va a hacer que te pierdas, es lo que va a hacer que te despersonifiques, ya sea una relación, ya sea el trabajo, ya sea lo que sea. ¿Y cómo conseguir no perderte? Es una muy buenísima pregunta. Yo estoy haciendo lo que te he comentado. Intento nutrir gran parte de mis pilares mínimo
una vez al día. Sentirme satisfecha con algo que he aprendido, mantener una conversación con alguno de mis amigos, llamar a mi madre, a mi padre, a mi novio, a mis abuelos, porque esa es mi manera de honrar la naturaleza multifacética del ser humano. Esa es mi manera de honrar mi capacidad multifacética. Y me parecía importante comentarte esto porque al final tengo este podcast para contar las cosas que voy aprendiendo y me pareció muy curioso el ver cómo ciertas cosas que han pasado en mi vida personal, en mi vida romántica, como por ejemplo perderme en una relación, quizás de otra manera y con otros resultados, pero me estaba pasando también en otros aspectos de mi vida, como en el aspecto laboral. Y si tú alguna vez has sentido que te perdías dentro de una relación, que quizás le dabas mucho peso a esa relación, ya sea de amor o a una amistad, y se te olvidaba el resto de cosas, y por fin has salido de ahí y por fin te has dado cuenta de que, joder, le estabas dando mucho peso, quizás no está de más que revises también el resto de áreas de tu vida. Gran parte de los patrones que tenemos los mantenemos no solo en un área específica de nuestra vida, los mantenemos en el resto de nuestras áreas. Y si tenías un patrón en el área del amor, no estaría de más mirar si también lo estás repitiendo de alguna manera en tu área laboral, en tus amistades, en tus hobbies. Así que bueno, creo que voy a dejarlo por aquí porque ha vuelto el pequeño tigre y el otro gran tigre está por ahí atrás. Así que bueno, lo dicho, ojalá no te pierdas y ojalá no te olvides de que eres un ser multifacético, que estás creado para hacer un montón de cosas y que no puedes encasillarte en solo una cosa, y que aunque tengas una cosa en el foco, en el punto de mira, no te olvides del resto de cosas que te sostienen a ti y a tu vida. Así que bueno, creo que voy a dejarlo por aquí, creo que ya es suficiente por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Y como te digo siempre, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por escucharme, por compartir mi podcast con la gente con la que creas que les va a ayudar. Al final, yo comparto aquí pues lo que voy aprendiendo, lo que me va pasando, pero es gracias a ti, es gracias a ti que me escuchas, que yo puedo seguir haciendo esto, y es gracias a ti que me compartes y que me comentas que yo puedo seguir haciendo esto. Así que lo he dicho, muchísimas gracias por estar aquí un episodio más conmigo. Espero que esta reflexión de final de año te ayude un poco más a dejar de repetir patrones y a abrazar tu naturaleza multifacética. Y lo dicho, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! Y hasta aquí el episodio de hoy. Te animo a poner en práctica lo que hemos hablado, aunque solo sea con un pequeño gesto. Recuerda que no hace falta hacerlo perfecto, lo importante es empezar. Si crees que este episodio puede ayudar a alguien, compártelo. Yo te lo agradezco un montón. Y si te apetece, pásate por Instagram o TikTok, que me encantará leerte y seguir hablando por allí. Y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!